Abramos nuestras Biblias en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24. Es con emoción que llegamos a este pasaje conforme continuamos estudiando este gran sermón de la segunda venida predicado por nuestro Señor Jesucristo. Es conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Nos encontramos realmente en el versículo 16 de Mateo 24, retomando el punto en donde nos quedamos la última vez. Pero simplemente unas cuantas cosas a manera de introducción podrían ayudarnos a recordar nuestro lugar un poco. No creo que no hay nada más intrigante, un tema tan fascinante que la segunda venida del Señor Jesucristo. No conozco ningún otro tema bíblico que pueda producir la misma cantidad de curiosidad que este tema puede crear. Y realmente hay unas cuantas cosas en la Escritura que son tan motivadoras para el creyente y para el incrédulo, como el sentido de realidad acerca de la segunda venida de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, conociendo el temor del Señor persuadimos a los hombres. En otras palabras, reconociendo que Cristo vendrá en juicio y va a traer un holocausto aterrador sobre la tierra, presentamos el Evangelio para que los hombres puedan escapar de eso. También, Pablo dijo que laboramos, estando presentes o ausentes, para que en un sentido seamos aceptados por Él. Entonces nosotros que somos creyentes servimos al Señor sabiendo que algún día va a venir a recompensarnos si queremos ser hallados fieles. Entonces la segunda venida de Jesucristo, tanto desde el punto de vista de advertencia para un incrédulo del juicio que está por venir, y desde el punto de vista de alentar a un creyente con la recompensa que está por venir, es un tema muy motivador. Y no hay un lugar en la Escritura en donde es presentada de manera más maravillosa que aquí en Mateo 24 y 25 por el Señor mismo. Ahora recuerde, este es un sermón dado por nuestro Señor en el Monte de los Olivos a sus discípulos. Él, previo a este sermón, ha pasado su último día hablándole a las multitudes de Israel, y Él ha pronunciado juicio sobre Israel. Les dijo que su casa es dejada desierta. Lo han rechazado y Él los ha rechazado a ellos. Al final de ese tiempo, Él dejó el templo, fue al Monte de los Olivos, y ahí Él predica un sermón a sus discípulos. Es un sermón en respuesta a preguntas que hacen. Obsérvelas en el versículo 3 de este capítulo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? A partir de lo que Jesús ha estado diciendo, los discípulos piensan que el reino está muy cerca. No se dan cuenta de que todavía está a miles de años de distancia, porque no entienden que realmente hay dos venidas de Cristo. Él viene la primera vez en humillación a morir, hay un largo periodo de tiempo, y Él viene por segunda vez en gloria a reinar. Pero ellos no ven esas dos venidas, las ven como una. Y entonces, conforme Él ha venido, Él ha predicado y enseñado y curado, y Él ahora ha limpiado el templo, ellos creen que está preparando las cosas para su reino. De hecho, los encontramos en el capítulo 24 en la cúspide de su expectativa para el reino venidero. Y después Él les hace una profecía en el capítulo 24, versículo 2. Hablando del templo, el cual están viendo desde el Monte de los Olivos, Él dice, no quedará aquí una piedra sobre otra que no sea derribada. Él predice la destrucción total del templo al punto en el que ni una piedra va a quedar encima de otra. Ahora, esta es una estructura masiva. Simplemente una estructura masiva hecha de piedras enormes que pesaban toneladas. Sin embargo, Jesús predice su destrucción total. Ahora, cuando Él dice eso, esto eleva su curiosidad y expectativa aún más, porque probablemente les hace darse cuenta de que todo esto va a ser el juicio sobre lo que es, para establecer lo que Dios quiere. Cristo, habiendo limpiado el interior antes en la semana, expulsó a los cambistas y a los vendedores y a los compradores, y ahora Él va a derribar todo esto, y vamos a tener el templo del reino y la adoración del reino, y todo va a venir. Entonces están en un momento de gran expectativa. Y hacen esta pregunta: ¿cuándo va a suceder? ¿Y cuál es la señal que esperamos para indicar tu presencia en gloria del reino y el fin de la época del hombre? Entonces piensan que es inminente. Y después Jesús les responde, comenzando en el versículo 4, con un sermón acerca de su segunda venida. Ahora, algunas personas han tratado de decir que este es un sermón acerca de la destrucción de Jerusalén, que todo este sermón fue cumplido en el 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. Por muchas razones eso es imposible, como hemos tratado de señalarlo en nuestro mensaje previo. Pero simplemente otro pensamiento que me gustaría darle. La gente dice, bueno, ¿por qué es que Él describe y predice en el versículo 2 la destrucción del templo si ese no es su tema?
¿por qué es que en el versículo 2 dice que todas estas piedras van a ser derribadas de tal manera que ni una va a estar encima de otra? Y después, ¿por qué él pasa de ahí a miles de años después a la segunda venida? ¿Por qué hablar de la destrucción del templo? Le voy a decir por qué. Es muy simple. Un profeta solo podía ser creído como un profeta verdadero si sus profecías siempre ¿qué? Se cumplían. Ahora, ¿cómo es que Jesús puede ser creído cuando al predecir su segunda venida, cuando todo mundo que está oyendo la predicción va a quedar muerto después, mucho tiempo antes de que suceda? En otras palabras, es muy fácil predecir algo. Yo puedo predecir todo tipo de cosas, muy lejos en el futuro, cosas que no ocurrirían o no podrán ser verificadas o que se pudieran mostrar que están bien o mal hasta que todos nosotros estuviéramos muertos. ¿Cómo podría ser conocido yo como un profeta si no hubiera manera de verificarlo? De manera típica, el profeta de la palabra de Dios, asignado por Dios para dar una profecía lejana en el futuro, también daba una profecía cercana para establecer sus credenciales. En otras palabras, si él prueba ser exacto en la profecía verificada históricamente, podemos creer en él para la que está tan lejos en el futuro que no podemos ver. Y la razón por la que Jesús menciona la destrucción de Jerusalén en el versículo 2 como profecía, no es para presentar el sermón entero en esa misma destrucción, sino para darle a usted un punto histórico a partir del cual usted puede verificar que él habla la verdad. Y entonces él dijo, no quedará una piedra sobre otra que no sea derribada. Y dice usted, bueno, ¿acaso la profecía de que las piedras serían derribadas se cumplió? Sí, ni una piedra quedó sobre otra y los romanos literalmente lo despedazaron hasta el suelo. Ahora, eso ha sido verificado históricamente. La historia no está en problemas con eso. Eso sucedió en el 70 después de Cristo, exactamente como Jesús dijo que sucedería. Parecía ridículo como profecía, parecía imposible como profecía y parecía que nunca se cumpliría. Y eso es lo que lo hace una credencial tan buena, que Jesús predice algo que realmente nunca alguien podría haber esperado, nunca lo habría alguien previsto, nadie jamás habría soñado que alguien podría venir que tuviera tanto poder como para destruir eso, derribar eso, o que querría derribar un edificio tan magnífico hasta dejarlo en el suelo, pero eso es exactamente lo que pasó. Y le conté de la furia y la pasión de los soldados romanos, siendo a tal grado que el general romano mismo, estando en medio del templo, les gritaba pidiéndole que lo quemaran. Ni siquiera podía ser que obedecieran sus propias órdenes. Estaban tan poseídos, creo yo, por las fuerzas de Satanás, que derribaron eso hasta el suelo tratando de quitar todos los remanentes de la adoración a Dios, pero de hecho estaban cumpliendo la profecía de Jesús, dándole credenciales como alguien que habla y habla la verdad. Ahora, cuando sabemos que Jesús puede ser verificado en el pasado, en una profecía cercana, podemos creer en él para una profecía lejana, ¿verdad? Y ahí yace la razón para la predicción de la destrucción de Jerusalén en el versículo 2, como un establecimiento de sus credenciales como un profeta veraz. Ahora ellos piensan que esto, los discípulos piensan que esto todo es parte del fin, y entonces preguntan, ¿cuál es la señal de que todo esto va a llegar a un fin? Y esa es su pregunta en el versículo 3, y eso da lugar al sermón que va del 24, versículo 4, hasta el capítulo 25. Entonces presentaron la pregunta, ¿cuál es la señal de tu venida, tu presencia, tu reino, tu gloria y el fin del día del hombre? Y el Señor responde al darles una serie de señales del versículo 4 al 14, que Él llama en el versículo 8 el principio de dolores. El principio de dolores. Como dijimos, los dolores de parto se llevan a cabo al final y dan a luz. Son aquello que dan lugar a que una mujer dé a luz. Pero Jesús da un paso más hacia adelante en el versículo 15 y dice, hay un acontecimiento que dispara todo. Cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló Daniel el profeta, ahí en el lugar santo, el que le entienda. Ahora, cuando usted vea la abominación desoladora, usted sabe que ese es el gatillo que inicia todo. Versículo 21 dice, porque habrá una gran tribulación como nunca la ha habido desde el comienzo del mundo hasta este entonces, ni jamás la habrá. Entonces, cuando vean ese acontecimiento, ese es el gatillo. Esa es la señal que comienza los dolores de parto. Lo que es el anticristo que llega al templo, que será reconstruido en el tiempo final. Los judíos estarán adorando ahí. Él viene como su protector, Él viene como su aliado, Él viene como el que los defiende en contra de la agresión de la amenaza rusa y árabe. Él viene como una especie de su salvador. Daniel 9 dice que firman un tratado con Él. Él es el líder de un imperio romano revivido, una confederación europea occidental. Eso es exactamente lo que Daniel predice, que todos se unen y de ellos se levantará este líder que será el protector de Israel
a la mitad de la protección de un periodo de 7 años, Él viola su tratado con ellos, Él profana su adoración en el lugar santo, Él levanta un ídolo, una imagen de sí mismo, 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13, Él demanda que el mundo entero lo adore, y ese es el gatillo que da lugar a todo el holocausto del tiempo final. Entonces el versículo 15 describe eso como la abominación desoladora. Abominación se refiere a algo detestable, desoladora se refiere a que arruina. Un acto detestable de idolatría que arruina, que comete sacrilegio en el templo de Dios. Ahora, cuando eso suceda, todas las cosas del versículo 4 al 14 se van a desatar. Pseudo-salvadores vendrán, guerras, rumores de guerras, naciones contra naciones, reino contra reino, hambres, terremotos y personas entregadas en la persecución para ser matadas y odiadas, y habrán traiciones y falsos profetas y engañadores, y el pecado y la iniquidad abundará, dice el versículo 12, el amor de muchos se enfriará, y todo eso va a ser disparado por la abominación desoladora en el punto de la mitad de los 7 años. El rey falso de Satanás se vuelve el rey del mundo y él está poseído por el demonio, está inspirado por el infierno, odia a Cristo, desafía a Dios, mata a los cristianos, menosprecia a los judíos, es el hombre de pecado que se apodera del liderazgo del mundo, y Satanás hace todo lo que puede por destruir a todos los cristianos, todos los judíos, la nación de Israel, y detener a Jesucristo de que establezca su reino. Por cierto, yo creo que en este punto en el tiempo la iglesia ya habrá sido raptada, entonces no vamos a estar ahí. Esperamos ese tiempo cuando el Señor nos saque y después traiga ese juicio sobre la tierra, y regresaremos al fin de ese tiempo con Él, desde el cielo, cuando Él establezca su reino. Y ese tema lo cubriremos más en otros estudios. Entonces el Señor nos ha dado un panorama claro de su venida. Él dice, aquí están los dolores de parto, aquí está el tipo de cosas que están pasando, y aquí está el gatillo que comienza todo. Ahora, al llegar a los versículos 16 al 28, Él nos advierte. Y Él advierte a todos los lectores que leerán esto, que conocerán esto en el tiempo en el que suceda. Y Él advierte de 4 cosas: calamidad severa, confusión sutil, colapso espiritual y una segunda venida. Y esto es algo realmente fascinante. El versículo 15 dice, por tanto, ¿cuándo? Comienza con el cuándo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces versículo 16, los que estén en Judea, huyan a los montes. Ahora, ¿cuál es la respuesta cuando esto suceda? Cuando esto suceda, huyan. Huyan. La palabra griega es feugo, de la cual obtenemos la palabra fugitivo. Corran. Sálganse. Porque mientras que ustedes se queden en Jerusalén, van a ser vulnerables a la muerte. Van a ser vulnerables a la persecución. Especialmente si eres un judío, porque el anticristo quiere aplastar a Israel. Satanás ha querido hacer eso a lo largo de la historia, porque si él puede eliminar a Israel, él puede detener el plan entero de Dios, el cual es cumplido en últimas, en llevar a Israel a la salvación y a su reino. Satanás ha tratado de aplastar al judío a lo largo de la historia. Y cuando el anticristo se apodere de Jerusalén, establezca su trono ahí en Jerusalén, los judíos que queden ahí van a ser muy vulnerables. Y entonces él dice, en ese día más vale que corran. Más vale que corran. Y no solo eso, si resulta haber alguno ahí que sean creyentes que se rehúsen a adorar al anticristo, que son cristianos, más vale que corran también si están en Judea. Judea es el área en la que Jerusalén es la ciudad principal, la parte sur de Palestina. Algunos de ustedes que son creyentes, más vale que también corran, porque también va a querer aplastarlos. Apocalipsis 13 dice que Él quiere hacer guerra con los santos. Y sabemos en Apocalipsis 12 que Él quiere aplastar a Israel. Entonces el mandato general aquí a huir es para cualquier persona que se rehúsa a postrarse ante la imagen del anticristo, sea judíos que se rehusan a hacerlo, sean cristianos que se rehusan a hacerlo, más vale que corran. Y entonces creemos que cuando esto suceda, habrá una especie de éxodo de la tierra, saliendo de la ciudad de Jerusalén, buscando protección. No toda persona va a salir. Regresa a Zacarías por un minuto. El penúltimo libro en el Antiguo Testamento, el penúltimo capítulo del libro, versículo 8 del capítulo 13, y sucederá, Zacarías ve ese mismo periodo de tiempo aquí, sucederá que en toda la tierra, dice Jehová, 2 partes serán cortadas y morirán. No todos los judíos van a salir de ahí. El anticristo va a entrar en contra de ellos y 2 de 3 van a morir. Va a haber una matanza terrible. El holocausto en contra de los judíos del futuro va a ser tan grande, obviamente a partir del versículo 21, mucho mayor que cualquier holocausto en el pasado. 2 de 3 van a morir. Versículo 9 dice, una tercera parte será
librada y refinada por Dios y guardada por Dios. Entonces Zacarías nos dice que cuando los judíos huyan, no todos van a sobrevivir. No todos ellos van a poder salir. Vaya Apocalipsis capítulo 6. Y mantenga en mente ahora, estamos hablando de un tiempo como este tiempo y personas como nuestra gente, y este no es algún tipo de fantasía espacial. Esto es algo que sucede. Y cuando este gobernante político que salga de la Europa revivida, se apodere y diga que Él es Dios y haga esta imagen y haga este tipo de cosas y comience a matar a la tierra y comience ahí en Jerusalén, la gente va a tener que huir para guardar su vida. Esto va a ser un holocausto real. Y los judíos, muchos de ellos van a perecer, como acabo de leer, 2 de 3 van a morir. Y muchos otros también. En Apocalipsis 6 encontramos en el versículo 6 que cuando el quinto sello es abierto, este es un sello que describe ese mismo periodo de tiempo conocido como la tribulación. Debajo del altar están las almas de aquellos que fueron matados por la palabra de Dios y el testimonio que tuvieron. Aquí hay creyentes, aquí hay cristianos, gentiles o judíos, del tiempo de la tribulación que hayan sido martirizados por su fe. Ellos tampoco escaparon, fueron martirizados, perdieron sus vidas, y en cierta manera son retratados aquí clamando, ¿hasta cuándo, Señor? Versículo 10, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre en aquellos que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo es que vas a detener esta carnicería en donde el anticristo está masacrando a los santos? Y se les dieron ropas blancas a cada uno de ellos, y se les dijo que debían reposar ahí por un poco de tiempo. La tribulación no se ha acabado aún, apenas está comenzando. Y sus consiervos y sus hermanos tienen que ser matados. Eso es parte del cumplimiento. Habrá martirio. Entonces Zacarías parece ver a judíos siendo matados, y Apocalipsis parece ver a santos que han creído en Cristo siendo matados. No todos van a escapar. Los que no escapen, el punto que estoy presentando es que van a pagar con sus vidas. Esa es la razón por la que dice, corran rápido, porque su vida está en juego. En Apocalipsis capítulo 11, habla de 7,000 personas muriendo en la ciudad de Jerusalén mediante un terremoto. En el capítulo 12, versículo 11, dice que hay mártires que no amaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, mientras que algunos están traicionando a Cristo y algunos están negándolo, en lugar de morir, hay algunos que no aman sus vidas tanto, están dispuestos a morir por el testimonio de Cristo y morirán. En el capítulo 13, versículo 7, dice que Él hace guerra con los santos y los vence. Eso de nuevo indica martirio. Capítulo 17, versículo 6, retrata el sistema religioso falso embriagado con la sangre de los mártires. Entonces, todos esos pasajes nos muestran que cuando esto suceda, la abominación desoladora que es establecida, el anticristo se vuelve el gobernante del mundo. Él es capacitado por Satanás, él es ayudado por fuerzas demoníacas y por hombres y mujeres por todo el mundo. Él se mueve en contra de Israel y tienen que huir por sus vidas y solo la tercera parte de ellos van a sobrevivir. Él se mueve en contra de los creyentes a lo largo de ese periodo de tiempo y tienen que huir por sus vidas y no todos ellos van a sobrevivir tampoco. Pero para aquellos que huyan, habrá alguna ayuda sobrenatural. Y particularmente aquí se hace indicación en Apocalipsis 12 con respecto a Israel. Es un pasaje fascinante. En Apocalipsis 12 usted tiene una imagen aquí, hay una mujer y hay un niño. Y la mujer es Israel y el niño es Cristo, y describe el hecho de que de la nación de Israel Cristo fue producido. Y después hay un dragón en este retrato, y el dragón es Satanás, y el dragón persigue a la mujer y claro quiere matar al niño. Pero hay un gran protector, un gran promotor de la causa de Dios que protege a la mujer y al niño, y no es ningún otro que Miguel. Versículo 7, Miguel pelea contra los demonios y Miguel prevalece en el versículo 8 y Miguel es el ganador. Y después avanzamos un poco en el capítulo al versículo 14 y dice, bueno, regresa al versículo 6 primero, veamos el versículo 6 primero, esto va a amarrar ambos mejor. Y la mujer, este es Israel, aquí estamos en el tiempo de tribulación, en la tribulación cuando Satanás está haciendo todo lo que puede por destruir Israel y claro, el reino de Cristo. La mujer huyó al desierto, aquí está Israel, huyendo para buscar la protección. Ella tiene un lugar preparado por Dios para que puedan alimentarla ahí 1260 días o 42 meses o 3,5 años. Ese es siempre el periodo de esta gran tribulación. Eso nunca es violado. Es siempre un periodo de 3,5 años porque a la mitad del pacto de 7 años, Daniel habla de esto. El anticristo hace el pacto de 7 años, él lo rompe, y por 3,5 años, 42 meses, 1260 días, usted tiene este holocausto. Entonces Israel huye,
y durante los 1260 días es protegida por Dios en un lugar preparado por Dios. Ahora es un buen lugar a donde huir, Israel, porque hay cuevas por todos lados, todo lugar y por toda esa tierra. Desde Edom hasta Moab y todos lados hay muchos lugares en donde esconderse en el desierto de esa área. Ahora, versículo 14. Y a esta mujer que es perseguida, el versículo 13 muestra a Satanás persiguiendo a la mujer, ella está huyendo ahora, y a la mujer se le dieron 2 alas de una gran águila. Yo en cierta manera pienso que es Miguel, el protector del pueblo de Dios, y creo que es sobrenatural que este gran protector del pueblo de Dios, este gran protector de Israel, va a volar en el desierto llevando al pueblo, y ahí será sustentado un tiempo, ese es 1, tiempos, eso es 2, y medio tiempo, eso es la mitad. 1 más 2 más la mitad son 3.5. Ahí estamos con el mismo periodo de tiempo. Entonces, durante 3.5 años, sobrenaturalmente, Miguel y sus ángeles van a librar al pueblo que puede escapar a un lugar de seguridad y un lugar de protección. Eso ciertamente se refiere a Israel y también se podría referir a gentiles creyentes y otros que escapan la masacre del anticristo. Ahora podemos regresar a Mateo 24. Entonces lo que nuestro Señor dice es, miren, cuando vean ese acontecimiento, corran lo más rápido que puedan, sálganse de ahí. De hecho, versículo 16 dice, huyan a los montes en donde puedan esconderse. Y después el versículo 17 se vuelve descriptivo, que el que esté en la azotea no descienda a tomar nada de su casa. Si usted resulta estar ahí en la parte de arriba, en esos días, la parte de arriba, la azotea, era donde estaba el patio. Había unas escaleras que estaban afuera de la casa que iban arriba. Todavía ve usted algunas de esas en Israel en la actualidad y la gente estaba en la azotea. Si usted resulta estar ahí, sorprendido ahí, ni siquiera vaya adentro para recoger sus pertenencias. Baje de las escaleras y sálgase de la ciudad, porque cuando eso suceda, como dice Apocalipsis, la devastación va a venir, la muerte como una inundación. Va a venir como una inundación inmediata, como un incendio que cubre toda la tierra. Sálgase, ni siquiera vaya a la casa para recoger sus pertenencias y no saque nada. Brinque, salte de la azotea y corra lo más rápido que pueda. Así de terrible viene este tiempo y cualquier retraso significa la muerte. Y entonces el Señor espera y anima el retiro normal, buscando seguridad. El Señor no quiere que se queden ahí y enfrenten las balas. Él simplemente dice, sálganse de ahí. Él no está promoviendo un complejo de mártir. Corran. El versículo 18 dice, ni el que esté en el campo regrese por su capa. Capa se refiere a la cubierta exterior. Y si usted está trabajando allá afuera en el campo y dejó su capa a unos metros y usted está trabajando ahí en el campo haciendo eso y escucha que esto sucedió, no regrese ahí al carro por nada. Sálgase, simplemente corra, porque Satanás se ha apoderado. Las fuerzas del infierno están en su lugar y el holocausto viene. Sálgase de ahí. Y después, versículo 19. Y hay de aquellas que están embarazadas. Y para aquellas, literalmente dice, las que están dando el pecho. Hay de las mujeres embarazadas y las madres que están lactando. Dice usted, ¿por qué? Bueno, algunos comentaristas dicen, ¿por qué es tan difícil correr cuando usted está embarazada? Es tan difícil correr cuando usted tiene un pequeño bebé a quien está amamantando en sus brazos, y no hay duda, eso es verdad. Pero creo que hay algo más que es honesto. Y conforme estudié la Biblia para tratar de ver exactamente lo que el Salvador estaba diciendo aquí, llegué al capítulo 13 de Oseas. Y un tiempo cuando Oseas ve el fin y habla de la salvación de Israel y el traer de regreso a Israel y cómo Dios traerá juicio contra aquellos que habrán juzgado a Israel de manera equivocada. Y en el versículo 16, simplemente la última parte del versículo, dice esto. Esto es algo interesante. Samaria será desierta porque ella se habrá rebelado contra su Dios. Ahora, cuando Dios venga a traer su juicio en contra de su pueblo rebelde, cuando Dios venga a atar todos los cabos sueltos de la iniquidad de Efraín, cuando Dios venga para restaurar, primero Él debe limpiar. Y dice en el versículo 16, caerán por la espada, sus infantes serán despedazados. Esa es la razón por la que Él advierte a aquellas con bebés pequeños. Yo creo que cuando el anticristo venga, esta es una indicación de que va a haber una devastación de infantes. Usted lo ve aquí profetizado en Oseas 13:16. Lo ve cumplido inclusive cuando Cristo nació. Cuando Satanás trató de detener el nacimiento de Cristo, ¿qué hizo? Masacró a todos los bebés. Cuando Satanás trató de matar al profeta de Dios como Cristo, quien fue Moisés, ¿qué hizo? Masacró a todos los bebés tratando de llegar a Moisés. Y no será diferente en ese periodo de tiempo. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24. Ahora, al llegar a los versículos 16 al 28, Él nos advierte. Y Él advierte a todos los lectores que le dan esto,
que conocerán esto en el tiempo en el que suceda. Y él advierte de 4 cosas: calamidad severa, confusión sutil, colapso espiritual y una segunda venida. Y esto es algo realmente fascinante. El versículo 15 dice, por tanto, ¿cuándo? Comienza con el cuándo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces, versículo 16, los que estén en Judea, huyan a los montes, huyan. Apocalipsis 13 dice que él quiere hacer guerra con los santos. Y sabemos en Apocalipsis 12 que él quiere aplastar a Israel. Entonces, el mandato general aquí a huir es para cualquier persona que se rehúsa a postrarse ante la imagen del anticristo, sea judíos que se rehúsan a hacerlo, sean cristianos que se rehúsan a hacerlo, más vale que corran. En Apocalipsis capítulo 11 habla de 7,000 personas muriendo en la ciudad de Jerusalén mediante un terremoto. En el capítulo 12, versículo 11, dice que hay mártires que no amaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, mientras que algunos están traicionando a Cristo y algunos están negándolo, en lugar de morir, hay algunos que no aman sus vidas tanto, están dispuestos a morir por el testimonio de Cristo y morirán. En el capítulo 13, versículo 7, dice que él hace guerra con los santos y los vence. Eso de nuevo indica martirio. Capítulo 17, versículo 6, retrata el sistema religioso falso embriagado con la sangre de los mártires. Entonces, todos esos pasajes nos muestran que cuando esto suceda, la abominación desoladora que es establecida, el anticristo se vuelve el gobernante del mundo. Él es capacitado por Satanás, él es ayudado por fuerzas demoníacas y por hombres y mujeres por todo el mundo. Él se mueve en contra de Israel y tienen que huir por sus vidas y solo la tercera parte de ellos van a sobrevivir. Él se mueve en contra de los creyentes a lo largo de ese periodo de tiempo y tienen que huir por sus vidas y no todos ellos van a sobrevivir tampoco. Pero para aquellos que huyan, habrá alguna ayuda sobrenatural. Entonces, durante 3.5 años, sobrenaturalmente, Miguel y sus ángeles van a librar al pueblo que puede escapar a un lugar de seguridad y un lugar de protección. Eso ciertamente se refiere a Israel y también se podría referir a gentiles creyentes y otros que escapan la masacre del anticristo. Ahora podemos regresar a Mateo 24. Entonces lo que nuestro Señor dice es, miren, cuando vean ese acontecimiento, corran lo más rápido que puedan, sálganse de ahí. De hecho, versículo 16 dice, huyan a los montes en donde puedan esconderse. Y después el versículo 17 se vuelve descriptivo, que el que esté en la azotea no descienda a tomar nada de su casa. El versículo 18 dice, y el que esté en el campo regrese por su capa. Capa se refiere a la cubierta exterior, y si usted está trabajando allá afuera en el campo y dejó su capa a unos metros y usted está trabajando ahí en el campo haciendo eso y escucha que esto sucedió, no regrese ahí al carro por nada. Sálgase, simplemente corra porque Satanás se ha apoderado. Las fuerzas del infierno están en su lugar y el holocausto viene. Sálgase de ahí. Y después, versículo 19. Y hay de aquellas que están embarazadas. Y para aquellas, literalmente dice, las que están dando el pecho. ¡Ay! De las mujeres embarazadas y las madres que están lactando. Dice usted, ¿por qué? Bueno, algunos comentaristas dicen por qué es tan difícil correr cuando usted está embarazada. Es tan difícil correr cuando usted tiene un pequeño bebé a quien está amamantando en sus brazos, y no hay duda, eso es verdad. Pero creo que hay algo más que es honesto. Y conforme estudié la Biblia para tratar de ver exactamente lo que el Salvador estaba diciendo aquí, llegué al capítulo 13 de Oseas. Y un tiempo cuando Oseas ve el fin y habla de la salvación de Israel y el traer de regreso a Israel y cómo Dios traerá juicio contra aquellos que habrán juzgado a Israel de manera equivocada. Y en el versículo 16, simplemente en la última parte del versículo, dice esto. Esto es algo interesante. Samaria será desierta porque ella se habrá rebelado contra su Dios. Ahora, cuando Dios venga a traer su juicio en contra de su pueblo rebelde, cuando Dios venga a atar todos los cabos sueltos de la iniquidad de Efraín, cuando Dios venga para restaurar, primero Él debe limpiar. Y dice en el versículo 16, caerán por la espada, sus infantes serán despedazados. Esa es la razón por la que Él advierte a aquellas con bebés pequeños. Yo creo que cuando el anticristo venga, esta es una indicación de que va a haber una devastación de infantes. Usted lo ve aquí profetizado en Oseas 13:16. Lo ve cumplido inclusive cuando Cristo nació. Cuando Satanás trató de detener el nacimiento de Cristo, ¿qué hizo? Masacró a todos los bebés. Cuando Satanás trató de matar al profeta de Dios como Cristo, quien fue Moisés, ¿qué hizo? Masacró a todos los bebés tratando de llegar a Moisés. Y no será diferente en ese periodo de tiempo.
el anticristo, creo, es que va a traer sobre el mundo una actividad tan infernal que va a incluir a los infantes siendo despedazados, y las mujeres embarazadas, mujeres con niños, serán abiertas. Y eso, creo yo, es primordialmente la razón por la que el Señor advierte en esa área, que el tipo de cosas que van a pasar en ese día son casi inexplicables para nosotros, casi increíbles para nosotros, pero eso es porque no entendemos la naturaleza del holocausto. Cuando Satanás tenga control total del mundo, la iglesia es quitada, el que lo refrena es quitado, y quite su poder que lo refrena, todo el pecado esté desatado, todo el infierno se desate, y eso es lo que sucede. Y entonces el Señor dice, en ese día más vale que corran, y más vale que corran rápido. Y oh, cuán triste para aquellos que tengan bebés pequeños, que serán despedazados, y aquellas que estén embarazadas que enfrenten la posibilidad de ser abiertas. Increíble. Y después, versículo 20, él dice, orad que vuestra huida no sea en el invierno, ni en día de reposo. Y esto es simplemente para enfatizar la urgencia. Oren que no sea el invierno, podría ser frío, podría estar lloviendo, inclusive podría estar nevando, porque hay partes en Israel donde hay nieve. Y entonces deben orar que no sea esto en un tiempo cuando no puedan viajar rápidamente, ni en día de reposo. Oren que no sea en día de reposo, particularmente si usted tiene que correr o manejar por ciertas secciones de Jerusalén, porque si resultan ser las secciones en donde los judíos legalistas radicales viven, los van a apedrear ustedes si hacen eso, porque se aferran a una ley del día de reposo, de que cierta distancia es un viaje máximo para el día de reposo. Inclusive si en la actualidad tratara de pasar por esas áreas, lo apedrearían usted. Hemos manejado por ahí, no en el día de reposo, hemos caminado por esa área, y esa es otra indicación de que nuestro Señor está diciendo, simplemente esperen que no sea un tiempo cuando sean estorbados en su viaje. Simplemente esperen que no sea un tiempo cuando tengan que enfrentar alguna dificultad al salirse de la ciudad. Simplemente esperen que no estén físicamente en una situación en la que tienen un infante o están embarazadas. Simplemente esperen que puedan correr lo más rápido que puedan y no tengan que regresar a conseguir nada, a recoger nada. Sálganse porque el holocausto es simplemente tan inconcebible. ¿Por qué? Versículo 21. Porque entonces habrá gran tribulación, gran aflicción, problema, presión, como nunca ha habido desde el comienzo del mundo hasta este tiempo, ni jamás la habrá. El tiempo peor que el mundo jamás ha conocido. No hay nada como esto. Usted puede apilar todos los holocaustos de la historia humana y no le llegan estas. Simplemente sálganse. El Señor dice, váyanse. Muchos van a morir de todo lo que es lo escrito en los versículos 4 al 14, porque cuando esa abominación desoladora se lleve a cabo, entonces vendrán las guerras y rumores de guerras, entonces viene el desmoronamiento mundial, las hambres, los terremotos, las pestes de las que habla Lucas, y las traiciones y las persecuciones y el odio, y todo comienza a desmoronarse. Y eso, por cierto, es descrito para nosotros en Apocalipsis 6 al 19 a detalle. En primer lugar, los sellos son abiertos, después las trompetas son tocadas, y las copas son derramadas. Son imágenes todas de actos de juicio sobre la tierra que van escalando, se van incrementando, son más intensos. Y ese periodo, por cierto, dura durante 3.5 años. Y como hemos estado diciendo a lo largo del estudio, esa expresión nos es dada de manera muy clara, no solo en el libro de Apocalipsis, sino inclusive por el profeta Daniel, quien nos deja sin duda alguna en cuanto al periodo de tiempo, cuánto dura. Porque dice en Daniel 7:25 que este anticristo que viene será por tiempos, y medio tiempo. De nuevo, un tiempo es 1, tiempo es 2, y medio tiempo es una mitad, 3.5 años. Ese es siempre el marco de tiempo estándar en el cual este gran gobernante causa todo este destrozo sobre la faz de la tierra. Y vimos en Daniel 12, la última vez, algunos otros indicadores de ese mismo marco de tiempo. Y en Apocalipsis 11:2 nos habla de ese mismo tipo de concepto de 3.5 años, también en Apocalipsis 13:5. Ahora, ¿cuán severo es? Versículo 21. Como nunca lo hubo desde el comienzo del mundo hasta este entonces, ni jamás lo habrá. ¿Sabe? En cierta manera es triste decir esto, pero el mensaje apropiado que darle a Israel en la actualidad es que las cosas no van a mejorar, sino que van a volverse infinitamente peores. Van a ser tan malas que la profecía de Zacarías va a ser cumplida. Va a venir una profanación y una abominación, va a venir un holocausto en Jerusalén que va a quitar las vidas de 2 de cada 3 de ustedes. Está por venir algo devastador, como nada en lo que has soñado en el futuro, cuando, como Oseas dice, bien podrá ser que sus mujeres embarazadas sean abiertas y los hijos de las madres que están lactando son despedazados. Increíble pensar en esto. Ahora, permítame decirle, por favor, que nada de esto jamás podrá relacionarse con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. La única razón por la que el Señor jamás nos dio eso fue como un punto de credencial, y tratar de hacer que todo esto cumpla eso es torpe, pero la gente que quiere hacer eso con frecuencia también quiere tomar el libro entero de Apocalipsis y relacionarlo con la destrucción de Jerusalén, lo cual usted tampoco puede hacer a menos de que sea totalmente deshonesto con la Escritura. Ahora, el peor tiempo en la historia del mundo, y en el versículo 22 es fascinante, y a menos de que esos días sean acortados,
ninguno será salvo, sino por causa de los elegidos serán acortados. Ahora es interesante pensar en lo que esto significa. ¿Qué quieres decir acortados? Bueno, él dice 3,5 años, 42 meses, 1260 días. Cada vez que la Biblia habla de esto, habla así de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en ningún lugar dice que será más corto que eso. Siempre es ese mismo tiempo. Entonces, la palabra para cortados, la cual es una palabra interesante, ekolopstan, podría significar instantáneamente detenido. Termina inmediatamente. Se detiene rápidamente, a menos de que fuera terminado rápidamente, inclusive los elegidos serían devastados. Pero creo que hay una mejor explicación para la palabra. No dice excepto porque ese día, lo cual abrazaría o incluiría todo el periodo como una especie de día de juicio, y la Biblia usaría ese singular mucho al hacer eso, ese día de juicio, ese día de castigo, pero dice esos días, aquellos días. Y si usted lo toma como es, esos días de 24 horas, excepto porque esos días de 24 horas sean acortados. Yo creo que cuando la abominación desoladora ocurra y la gente comience a huir por sus vidas, los judíos y creyentes, tratando de huir del holocausto del anticristo, que Dios sobrenaturalmente por su misericordia y gracia va a alterar la extensión de la luz del día para darles la protección de la oscuridad. Dice usted, bueno, ¿de dónde sacas eso? Observe Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, y aquí el sexto sello de nuevo se desarrolla durante este periodo de tiempo, y hubo un gran terremoto, y el sol se volvió oscuro como el silicio, y la luna se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como los higos caen de la higuera, versículo 14, el cielo se enrolló como un rollo, y todo monte e isla se salió de su lugar. Ahora, creo que lo que usted tiene aquí es una alteración de los cuerpos celestiales, y cuando el sol se oscurece, hay oscuridad. De hecho, si el sol es oscuro, la luna también está oscura. Y si todas las estrellas se apagan, está oscuro. Capítulo 8, versículo 12. El primer conjunto de juicios que acabamos de ver son los sellos. El segundo son las trompetas. Pero observe lo que sucede en los juicios de las trompetas en el capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó y la tercera parte del sol fue herida, la tercera parte de la luna, tercera parte de las estrellas. La tercera parte de ellas fue oscurecida y el día no se mostró por la tercera parte de ella. La luz del día será reducida por una tercera parte. Ahora vaya al capítulo 16, versículo 10. En el 16:10 dice, el quinto ángel derramó su copa en el trono de la bestia y su reino estuvo lleno de oscuridad y mordían sus lenguas de dolor. Y creo que lo que está pasando es que gradualmente hay menos luz en el día hasta que en últimas, al final del periodo de la tribulación es oscuridad total y las huestes del anticristo están moviéndose en oscuridad absoluta. Y claro que eso se vuelve una protección para los elegidos. Y ahora regrese a Mateo 24 y usted ve, creo que si lo interpretamos de esa manera, por lo menos es viable. No puedo ser dogmático en esto, pero me parece que tiene sentido. A menos de que esos días fueran acortados, ninguna carne será salva. Es solo la protección de la noche y la luz del día siendo apagada que salva a la gente, pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados, por causa de que Dios preserve a su pueblo escogido. Ahora usted puede relacionar la palabra elegidos a Israel, mis elegidos como son llamados en el Antiguo Testamento, Israel, mis escogidos. Dios afirma que Él escogió a esa nación, y entonces Él protege a su pueblo, Él guarda a su remanente, Él libra la tercera parte para que pueda redimirlos y traerlos al reino. No todos los judíos pueden morir, entonces puedo ver en los elegidos ahí a la nación elegida de Israel, así como lo vemos en Romanos 9 al 11, en donde Pablo habla de Israel como la nación escogida, no la Israel redimida, sino Israel como una nación, y también puedo ver en la palabra escogidos a los creyentes redimidos de todas las naciones. Pero por causa de preservar a su nación escogida y por causa de preservar a su pueblo redimido escogido, Él acorta el día para que el anticristo no pueda masacrar tanto a judíos como a creyentes, por causa de los elegidos. Me encanta eso. Esa es la primera vez en la que la palabra escogido se usa en el Nuevo Testamento. Y ahora se nos presenta un nuevo concepto acerca de aquellos que le pertenecen a Dios. Le pertenecemos a Él porque Él nos escogió. Escogido significa escoger o llamar. Él nos escogió, Él escogió a Israel, nos escogió a nosotros. Si Israel fue su nación escogida, no discutimos eso. Usted sabe, inclusive la gente que quiere negar la doctrina de la elección en referencia a la salvación no niega la doctrina de la elección en referencia a Israel. No dicen, bueno, un día Dios salió y dijo, ¿a quién le gustaría levantar su mano para que sea mi nación? ¿A quién? Y todos los judíos dijeron, nosotros. No. No hay duda en absoluto acerca de que Dios escoge a Israel. Y si Israel son los escogidos de Dios, entonces ¿por qué nos molesta tanto? Porque la iglesia también son los escogidos de Dios. Entonces Él dice, voy a cuidar de mis escogidos. ¿Y quieres saber una cosa? Él cuida de sus escogidos. Nadie sobreviviría para entrar al reino.
No habrá ningún judío redimido que entrara al reino, no habrá ningún gentil redimido que entrara al reino, si Él no cambiara los días para que pudieran estar seguros. Escuche, ¿sabe lo que esto me dice? Cuando Dios escoge a alguien para sí mismo, Él va a guardar a esa persona para sí mismo, y Él va a cumplir su promesa, si Él tiene que reestructurar el universo entero. ¿Le hace sentir usted esto seguro? A mí sí. El Señor literalmente va a reorganizar el cuerpo entero del universo para proteger a los suyos. Maravilloso. Entonces, por causa de los escogidos, Él simplemente cambia todo y reduce la luz del día a un periodo de tiempo pequeño y en últimas lo quita para que puedan estar seguros. Ahora la oscuridad total no podrá durar mucho tiempo porque nada podría crecer. Esa es la razón por la que sucede al final, y le voy a decir algo más. Usted corta el día solo a una tercera parte y va a afectar el ciclo de crecimiento, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la que usted va a tener hambres por toda la tierra, y eso va a contribuir inclusive a más odio y a más enojo y a más guerra y a más de todo lo demás. Pero eso es por causa de proteger a los escogidos. Es tan maravilloso. El Señor va a estos extremos para proteger a los suyos, inclusive cambiar toda la función del universo por causa de los escogidos. Hombre, qué pensamiento tan consolador. Entonces Él dice, miren, si están vivos en ese entonces, si ven la abominación, corran lo más rápido que puedan, porque número 1, la calamidad severa viene, y número 2, y observen esto es muy fácil de ver, confusión sutil. Ahora, esto es lo que sucede. Todas estas personas corren, y los que no mueren se están escondiendo allá afuera. Están todos escondiéndose allá afuera, y todos están siendo cuidados por el Señor, y quizás son alimentados con maná del cielo, y no lo sé. No sé cómo el Señor va a cuidar de ellos, pero están allá afuera, Israel y personas redimidas, y se están escondiéndose. ¿Y sabe usted qué están esperando? Pueden leer Mateo y lo van a estar leyendo en esos días. Van a decir, ahí está, lo vimos, ahora veamos. Hemos corrido, estamos en los montes, estamos escondidos. Bien, el Señor está por venir, y son muy vulnerables. ¿Lo ve? Gente en gran desesperación. Son extremadamente vulnerables, y algún falso profeta podría estar corriendo y diciendo, aquí está, Él está ahí en el desierto, Él está ahí por el mar. Lo tenemos ahí escondido en una cámara secreta en Jerusalén. Vengan. Serán muy vulnerables. Entonces el versículo 23 dice, cuidado con la confusión sutil, no solo calamidad severa, sino confusión sutil. Si alguno dijera, aquí, ahí está el Cristo, o por allá, ¿qué? No le creáis. No lo crean. Es un engaño. Están tratando de engañarlos, tratando de atraparlos. Quieren capturarlos y matarlos. Quieren matarlos. Él quiere aplastar a los judíos. El dragón Satanás quiere aplastar a los redimidos, ese enemigo antiguo de Dios, y él va a usar todo medio posible. Él va a usar su engaño, y él va a decir, Cristo ha llegado, Él está por aquí, o está por allá, vengan, Él está aquí, se lo están perdiendo. No lo crean, porque se levantarán cristos falsos, aquellos que dicen ser el Mesías, y falsos profetas, aquellos que apuntan al que dice ser el Mesías, sus emisarios. Él está por aquí, Él está aquí, vengan a verlo. Va a ser maravilloso ver cosas maravillosas que son tan inteligentes que inclusive puedan engañar a los escogidos mismos, dice en el versículo 24. Si fuera posible, engañarían a los escogidos mismos. ¿Quieres saber algo? No es posible. Esa es la razón por la que dice eso. De otra manera, él diría, engañarán a los escogidos mismos. Él dice, no, si fuera posible. No pueden engañar a los escogidos mismos. Usted no puede engañar a los escogidos mismos. Los que son elegidos verdaderamente, que verdaderamente conocen a Cristo, nunca podrán ser engañados acerca de quién es Él. Y si alguien se entrega a otro Cristo, nunca conocieron a Cristo verdadero, porque una vez que usted conoce a Cristo verdadero, usted no puede ser engañado. Entonces los escogidos son protegidos. No pueden ser engañados y no pueden ser destruidos, porque la soberanía de Dios los protege al reorganizar el universo, y no pueden ser engañados porque tienen en ellos el conocimiento del Cristo verdadero. Pero les van a disparar, los cristos falsos van a venir y van a decir, aquí están estas personas, están desesperadas, esperando al Mesías, el mundo se está desmoronando, el calendario está cambiando, las estrellas están cayéndose del cielo, guerras por todos lados, matanza, masacre, ríos convirtiéndose en sangre, el mar convirtiéndose en sangre, el holocausto entero de Apocalipsis 6 al 19 se está llevando a cabo alrededor de ellos, y simplemente es un tiempo devastador en el mundo. Todas las plagas están desatándose, terremotos, hambres, todo esto, y van a estar escondidos, aferrándose al esperar la venida de Jesucristo. Van a ser tan vulnerables a un grupo de falsos profetas diciendo, Él está aquí, Él está allá, vengan y véanlo, lo tenemos aquí está. Entonces, si lo oyen, no lo crean, porque todos estos engañadores van a venir. Versículo 25, aquí os lo he dicho antes. Él lo hizo en el versículo 5 y en el versículo 11. Él dijo, falsos cristos, falsos profetas, falsos mesías, les dije antes. Él también les dijo mucho tiempo antes. Él les dijo desde Mateo capítulo 7, Mateo 15, Mateo 16, Mateo 23. Él les ha estado diciendo, cuidado con estos engañadores.
No sean engañados, no busquen algún Mesías secreto. Observen esto, versículo 26. Si les dijeran, "Psst, aquí, Él está en el desierto". No, Él está en la cámara secreta. Lo tenemos escondido en una cámara secreta. No lo creáis, no vayan ahí. No se acerquen a ese lugar. Están siendo engañados. ¿En serio? Entonces, ¿cómo sabemos cuando Él llegue aquí? Versículo 27. Es tan maravilloso. Porque como el rayo viene del este y brilla hasta el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿No es eso maravilloso? Digo, va a ser como un relámpago que va cruzando por el cielo de este a oeste, simplemente sacudiendo a todo el mundo. Su venida va a ser repentina, pública, visible, universal y gloriosa. Y el mundo entero la va a ver. Observa Apocalipsis 1:7. Dice esto: he aquí, Él viene con las nubes. Ahora observa esto, Apocalipsis 1:7. Y todo ojo que lo verá. ¿No es eso maravilloso? No van a decir, oh, ¿vino? Me lo perdí. ¿Cuándo? ¿En serio? Eso no va a pasar. Y nadie va a ir y va a decir, psst, Él está aquí, nada más que fue muy silencioso. No lo crean. La Apocalipsis 19, Él viene del cielo, montado sobre un caballo blanco, seguido por todos los santos, vestidos de blanco y ángeles de la gloria celestial, viniendo a la tierra con una espada en su mano, con un atuendo salpicado de sangre para traer juicio sobre el mundo y para destruir a todos los ejércitos que están en contra de él en la batalla. Digo, esta va a ser una venida que todo el mundo va a ver. Entonces, cuando vean la señal, corran rápido. Debido a calamidad severa, confusión sutil y una más, corrupción pecaminosa. Versículo 28, corrupción pecaminosa. Sálganse por lo que va a pasar. El mundo se va a volver tan corrupto, tan miserable, tan putrefacto, porque donde quiera que esté el cadáver, ahí estarán las aves congregadas. Ahora esa es una especie de proverbio pequeño. Usted ve un cadáver, usted ve aves de rapiña. Israel y Palestina tienen aves de rapiña. Son parte del área. La palabra griega aetos significa un ave de rapiña. Algunas veces es usada, son llamadas águilas, pero la palabra básicamente tiene que ver con un ave de rapiña. Y lo que va a pasar aquí es simplemente como esa analogía, en donde usted encuentre un cadáver, usted tiene un ave de rapiña que entra ahí y despedaza ese cadáver. Y eso es exactamente lo que es el retrato. Cristo va a venir como si fuera un ave de rapiña a un cadáver muerto. El mundo va a estar tan corrupto, va a ser tan corrupto, tan pecaminoso, que está ahí como si fuera un cadáver miserable, pecaminoso, en estado de descomposición, al cual el Señor va a venir en juicio para despedazar ese cadáver. Un retrato muy vívido. Ahora, lo que está diciendo es implícito en esto, es que el mundo se va a volver muerto y corrupto. Entonces, más vale que corran debido a la calamidad severa. Más vale que corran y sean cuidadosos debido a la confusión sutil. Y deben correr y estar en algún lugar con el pueblo seguro debido a la corrupción pecaminosa. El mundo va a entrar en un estado de descomposición y descomposición y descomposición. Va a ser más miserable que nunca. Regresa al versículo 16. La iniquidad va a abundar. La iniquidad va a abundar. La iglesia ya no está. El Espíritu Santo que refrena ha quitado su poder. Todo el infierno se desata. El pecado llega a condiciones fuera de control y se vuelve tan miserable y tan corrupto que es como un cadáver sucio, corrupto, en estado de descomposición de un animal, y como un ave de rapiña desciende, por así decirlo, para llevarse ese cadáver. Entonces Dios viene para destruir lo que queda de esa corrupción pecaminosa. Dios desciende, por así decirlo, en juicio final, y eso es exactamente lo que está en la mente de Pablo, conforme escribe en 2 de Tesalonicenses, que Dios va a venir en llama de fuego, vengándose de aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué estar cerca del sistema malo, miserable, que solo va a empeorar y empeorar? Algunas personas van a quedarse, y dice, porque la iniquidad abunda, versículo 12, el amor de muchos se va a enfriar. Dicen que aman a Cristo, pero abandonarán a Cristo a favor del pecado, porque se quedaron ahí. Corran, no se queden para ser corrompidos por ese pecado, que en últimas va a ser juzgado por la venida de Jesucristo. Ese mundo malo, vil, miserable será juzgado. Entonces la escena es muy vívida. ¿Cuál es la señal de tu venida? Aquí están los dolores del parto. ¿Qué los dispara? La abominación desoladora. ¿Qué deben hacer los que estén vivos cuando suceda? Corran. ¿Por qué? Porque viene la calamidad severa, la confusión sutil y la corrupción pecaminosa. Sálganse.